Ok. Bien. Bueno, ya están ingresando, ¿cierto? De a poquito, pero ingresan. No nos olvidemos que estamos en la asignatura de estadística. Llevamos 2 semanas, ya comenzamos la tercera. Y lo principal es que han pasado 2 semanas y hemos tenido 2 evaluaciones más, ¿cierto? Un cuestionario. Y por lo tanto, llevamos 3 actividades con nota. ¿Ok? En esta semana vamos a volver a tener solamente en la semana una evaluación, que es la que está, ¿cierto?, como sumativa, que tiene tiempo hasta el sábado, como igual que la semana pasada. Dentro de las actividades que hemos realizado, ¿cierto?, dentro de las evaluaciones, me interesa que conversemos rápidamente, ¿cierto?, porque es bueno ver los resultados o por qué tuvieron algunos resultados en sus evaluaciones, para que vayan viendo, ¿cierto?, por qué se sacaron un 6, un 6,5, bueno, los que se sacaron un 7, obviamente, porque lo tuvieron todo bien. Y eso es lo que voy a ver ahora, ¿cierto?, para ir avanzando. Antes voy a cambiar mi nombre, o sea, voy a poner mi nombre también. Ok. Bien. A medida que van solicitándome el ingreso, lo voy avanzando. Entonces, vamos a compartir. Espero que están viendo un workout ahí donde está la prueba. Cualquiera que me avise, chicos. Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, la pregunta 1 en realidad, ¿cierto?, no es para qué comentarla porque todas la tuvieron bien, simplemente había que hacer un gráfico y todos lo realizaron correctamente. En la pregunta 2, ¿cierto?, que la mayoría también la hizo bien, pero es bueno recordarlo por si acaso alguno se equivocó, sobre todo en la parte B, porque la primera, ¿cierto?, era ¿cuál es la probabilidad de sacar un número impar? Entonces, obviamente, entre el 0 y el 15 había que ver cuál era el número, ¿cierto?, impar y cuál es el número par. Y ahí teníamos el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, 11, 13, 15, que en total daba 8. ¿Ok? Que en total daba 8. Buenas tardes, Melanie, en tu chat. Y por lo tanto era 8 de 15, ¿cierto? Esa era la primera respuesta, que es la parte B, o sea, la parte A, perdón, de la pregunta 2. La parte B era un dato que me daban, ¿cierto? Pero no era el resultado en particular, porque me dice, la bola amarilla es un 4 de 10, ¿cierto? Que sabemos que es un 0,4 que multiplicado por 100 me da un 40%. Pero ese 40% yo lo tenía que sacar en total de las 15, ¿cierto? No de las 10, porque no son 10 bolitas, son 15 bolitas. Y por lo tanto yo sacaba el 40% para que sea amarilla y me da un total de 6 amarillas, y como eran 15 en total, ¿cierto?, la diferencia son 9 azules. 6 amarillas, 9 azules. Algunos por ahí me pusieron, por ejemplo, 40%, pero no me dijeron nada más, ¿cierto? Pero 40% de qué. Entonces, por lo tanto, también esa respuesta estaba errada. En la pregunta 3, ¿cierto?, en total tenemos 3 más 5, 8, más 2, 10. 10 bolitas en total. La primera que sacamos era un azul y por lo tanto ya no estaba, ¿cierto? Porque la dejamos ahí. Y por lo tanto, ¿cuántas bolitas me quedan? 9, ¿cierto? Porque ya sacamos uno que era las 10, me quedaron 9. ¿Y cuál es la probabilidad de sacar una bola verde? Bueno, 3 de 9, ¿cierto? Y la mayoría también lo respondió correcto. ¿Ok? La pregunta 4, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número menor de 5 al lanzar un dado? ¿Cierto? Un dado tiene 6 caras y el menor a 5 es 1, 2, 3, 4. O sea, 4 de 6. Esa era la respuesta. Ay. No se olviden que corten su micrófono para... Profesor, yo tengo una duda en esa en la 3, porque usted, ¿de dónde sacó ese que hay 9 si yo cuento 3 verdes y 5 azules son 8? Ya, pues, más 2, 10, ¿cierto? Que son, acá si tú te fijas, el total de bolitas son 3, más 5, más 2, son 10. Son 10 bolitas, ¿cierto? Ahora, Ya. como ya sacaste una azul, te quedaron 9 bolitas, porque ya sacaste una, te quedan 9.
Pero y de las 9 que te quedan, te dice cuántas bolitas verdes quedan de ese total, 3. Por lo tanto, 3 dividido por 9. Esa era la respuesta. ¿Ya? Acuérdate que el espacio muestral son todas las bolas. Profesor, eso es porque dice que dado que la bola no se repone, por eso da 9. Claro, no se te pone porque no la vuelvo, la azul que saqué no la vuelvo a poner en la bolsa y por lo tanto me Claro. quedaron 9 bolsitas, o sea, perdón, 9 bolitas. Y de las 9 hay 3 verdes, por lo tanto 3 de 9. Y esa era la respuesta, aquí. ¿Cierto? 3 dividido por 9, que en realidad un tercio, ¿cierto? Da lo mismo, digamos. Claro, es que como decía, una caja contiene 3 bolas verdes y 5 azules y se extraen 2 bolas al azar. Entonces, en esta pregunta yo estoy viendo que de las 8 bolas se extraen 2. ¿No? Y si la primera, Pero mira, una caja contiene 3 bolas verdes, 5 bolas rojas y 5 bolas azules. Está clarito que son 10. Yo no veo que sean 8. 3 más 5 más 2, 10. Y de ahí, punto, aparte, se traen 2 bolas al azar. ¿Te das cuenta? Ahí comienza una nueva. espérese, disculpe, profesor, ¿me puede leer del principio la pregunta? Dice, una caja contiene, ¿qué dice ahí? 3 bolas verdes, Ya, y después, 5 bolas rojas y 2 bolas azules. 3, ay, 5, 2. Son 10. claro, sí, es que ese problema tengo yo porque en ningún momento leí bola roja, por eso. Ah. Sí, en serio, voy a No, verlo bien puede eso. ser. Ya, Puede profesor. ser. No, tranquila, si lo importante es que quede claro. Pero en total, mira, 3 más 5, 8, más 2, 10. Por lo tanto, cuando yo saco la primera bolita, que tengo 10, saqué una, que es una azul, la dejo al lado, porque ahí sale que no se repone más encima. ¿Cuántas bolitas me quedan? 9. ¿Y cuántas verdes? Claro. De las 9, 3. Por lo tanto, 3 dividido por 9. ¿Ya? Ya, profesor. No, si está Ya. claro ahí. Excelente. Ahora, la 4. La probabilidad de obtener un 5 en el sandun down. Esto era como re fácil porque ¿cuáles son los números? 1, 2, 3, 4. Porque ahí te llegó porque 5 me dicen menor que 5, no 5. Por lo tanto, 4 de 6. 4 dividido por 6. Eso también era relativamente fácil. 4 dividido 6. ¿Cierto? En esta de 52 cartas, que sea de corazones, la respuesta es 13 en total, porque como son 4 pintas, 13 por 4 me da 52, por lo tanto 13 dividido por 52. Ya. Después, bueno, aquí voy a tener que botar esto porque si no me van a quedar los números ahí dando vueltas. Ah, bueno. La pregunta 6. Aquí hubo una respuesta que la encontré muy entretenida, igual la puse buena. Porque en realidad lo que se estaba pidiendo era sacar una de 52. ¿Cierto? Eso es lo que dice, lo que quería decir el ejercicio. Por lo tanto, la respuesta, una que la mayoría, ¿cierto?, la hizo bien, es 1 sobre 52. 52. ¿Ya? Ok. Pero no me acuerdo si hubo un grupo o alguien, parece que no sé si fue un grupo o una persona individual, que dijo que en este tipo de carta no existían las espadas, por lo tanto la probabilidad es 0. Bueno, igual se la consideré buena, porque la respuesta, ¿cierto?, está ok. O sea, efectivamente, porque aquí creo que existen los corazones, trébol, diamante, ¿cierto? Pero no espada. Así que la encontré genial la respuesta y estuvo buena. Y en la pregunta 7, que es Pero ¿cómo, profesor, entonces no entiendo? ¿Cómo? ¿Está buena o está no, está mala? No buena. entiendo. Lo que pasa es que, no, lo que pasa es que más que un 5, había que sacar un número 5, pero que sea de una de las figuras, de las 4 figuras. Y era 1 dividido por 52. Eso es, 1 dividido por 52. Esa es la No, respuesta. pues decía que había que sacar, o sea, que sea de corazones nomás, po. Por eso, exacto. La de corazones es la anterior. No, sí, pero no importa, pero aquí es 1 de 52. Esa es la respuesta.
Ah, ya es la otra, ya. Está Había que sacar una sola de 52. ¿Ok? Y la pregunta 7, Sí. la pregunta 7, a ver, ¿qué pasa? Acá, aquí ustedes tenían que hacer el cuadro, tenían dos posibilidades, o hacían el cuadro o seguían la secuencia de los datos que me estaban mostrando. Entonces, ¿cuáles son los datos que me muestran? Primero, que es el acuario tiene dos especies de peces. El 40% de los peces, ¿cierto?, son azules y el 60% son rojos. Por lo tanto, 40 de los peces son azules, 60 de los peces son rojos. Entonces es la división mayor que tenemos. Después me dicen que de la especie azul, o sea, del 40%, el 30% de ese 40% es macho. Por lo tanto, de estos 40, el 30 es macho y por lo tanto, obviamente, el 70% son hembras, ¿cierto? Porque 30 más 70 me da el 100% de los 40. Y después, el 60% de las especies me dicen que son 40% son hembras rojas. Por lo tanto, del 60%, las especies rojas son 40 hembras y 60 machos, ¿cierto? Porque ahí tenemos el 100% del 60. Y por lo tanto, 4 por 3, siguiendo los hombres, 40 por el 30% me da 0,12. Y el 60 por el 60, para que sean machos, 60 por 60 me da 0,36. Y 0,36 más 0,12 me da 0,48 o el 48% que la mayoría me puso ese resultado. Cuando lo hicieron si se hace con el cuadro, bueno, aquí lo voy a hacer aquí, voy a tratar de hacerlo aquí, no va a quedar muy bien, pero veamos, porque no tengo mucho espacio, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Yo tenía que poner, por ejemplo, los primeros machos, voy a poner una M, no, lo voy a poner con mayúscula, machos, y después hembra, ¿cierto? Hembra. Y aquí hay abajo azul de A de azul y R de rojo. Entonces, ¿qué es lo que tenía? En total tenía que 40%, ¿cierto? 40%, no 40, 40% eran azules y 60% rojo, 60% rojo. ¿Y qué es lo que me dijeron? Cuando eran azules, machos y azules, 30%. No voy a botar el porcentaje, si no, no me alcanza. 30%. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, lo que me falta para el 100, no es que me falte 10 aquí, porque este es el 30%, pero de 4, del 40. Por lo tanto, aquí iba un 70. Y como me dijeron que el 40% era hembra y roja, voy a tratar de correr un poquito más acá. 40%. Por lo tanto, ¿cuánto me falta? Un 60 para llegar al 100. Por lo tanto, aquí está nuevamente 3 por 4, 12 y 6 por 6, 36. Por lo tanto, 12 más 36 me da 48. Y esa era la respuesta. ¿Ok? Aquí algunos lo que hicieron fue, dado que yo tenía 30 acá, pusieron 10, ¿cierto? Porque 30 más 10 me da 40, pero esto no era el 40% es el 100%, y aquí me dicen que esto es el 30% del 40. No que sea 130 de 40. Y eso es diferente. Entonces, como tengo el 30%, me falta el 70%, aquí tengo el 100% de qué? Del 40%. Después me dijeron que de ese 60%, el 40% de ese 60% era hembra roja. Por lo tanto, el otro que me falta, el porcentaje es el 60%. Y después cuando elijo, ¿cierto?, solamente a los hombres, que son estos, este es el hombre, ya sea que sea azul o sea rojo, pero que sea macho, perdón, el 30 es 30%, 30 por 40 me da un 0,12, 103 por 4, 12.
0.12. Y el 6 por 6 me da 0.36. 0,36. Y sumado los dos me da nuevamente 0,48. Y por lo tanto, si tú te fijas, 7 por 4, 28, y 6 por 4, 24, el 0,52 son hembras. Y ahí están, ¿cierto? El 48 más el 52 da un 1 que es el 100%. Y ahí están, ¿cierto? El tema que correspondía a la pregunta 6. Entonces, cuando a algunos les dije que tenían 3 celdas buenas de 6, es porque simplemente para mejorarle y no decir está todo malo el ejercicio, yo consideré, bueno, pusieron este que está ok, este que está ok y este que está ok. Por lo tanto, tienen 3. ¿Cuál le faltaron? ¿Qué le faltó? Le faltó esta y esta. 3 de 6. Y pues se les puse medio punto. ¿Cierto? Para no decir que está todo mal el cuadro, porque algo hicieron y simplemente hubo ahí una equivocación que pensaron que era que tenía que llegar a 40, pero no que esto era el 30% de 40, porque me dice de la especie azul, el 30% son machos. Entonces, de este Profe. total es el 30%. Profe, disculpe, lo que pasa es que yo estaba recordando lo que usted explicó en la clase anterior. Sí. Y efectivamente usted lo hizo así, por ejemplo, si tenía el 40%, hacía lo que faltaba para llegar al 40%, o sea, Sí, en ningún momento explicó que se debía llegar igual al 100. Sí, lo que pasa es que ese era el total, era del total del número, ese era un número, no un porcentaje. Y por eso es que ahora hay que sacar el porcentaje. Esa es la diferencia. Inclusive, alguien me preguntó, y le dije, mira, lo primero que tiene que hacer es poner el 80%, después lo multiplica por el 40 y te da un 0,12. Y dije, ya te di la mitad de la respuesta. Porque esa es la forma de desarrollar este ejercicio. Aquí, por eso que, como una forma de no complicar la historia, ¿cierto? Dije, bueno, si se equivocaron pensando que era el total más que el porcentaje, no le voy a poner, porque simplemente uno podría decir la respuesta está mala, dije ya, tienen 3 celdas buenas de 6. Y por eso les puse medio punto. Ya. Okay. Sí, profe, lo que pasa es que lo entendemos así, pero usted lo explicó de otra forma ese día. Por eso varios de mis compañeros se equivocaron en esa. Es que sí, pues lo explicó con porcentaje igual, porque sí, es verdad eso. Nosotros le preguntamos y usted lo explicó de porcentaje. Por eso es que el otro ejercicio no es igual a este. Revísenlo bien. Claro, es que quizás lo hicimos muy rápido, por eso no lo entendimos tan bien tampoco. Yo, por ejemplo, profesor, soy el grupo que puso que no correspondía, porque realmente la baraja no correspondía de espada en 52 cartas, sí. Porque la carta española trae 40. Entonces esa claro. No puso buena, entonces nosotros también nos sacamos, no mal nota, un 6-8, pero nos restó eso mismo que hablan las chiquillas con respecto al porcentaje, porque quizás nosotros también no lo entendimos bien cuando se hizo. Por eso, es que lo que pasa es que tenía que revisar bien, yo le voy a insistir, cuando vean un ejercicio tienen que analizar si es un número o es un porcentaje de ese porcentaje. Y en este caso es un porcentaje, cambia el otro era porcentaje, pero de los números. Entonces ahí está la diferencia. Es una pequeña diferencia, pero marca totalmente la diferencia. Porque el 30% del 40% no es lo mismo que el 30% de 40. Para pensar eso. Porque ahí, claro, si es 30 de 40, me faltan 10 para completar los 40, pero este es el 30% del 40, y eso me da un 12%. No hay ninguna posibilidad de equivocación. Ya. Ahora, en el caso nuestro nos dio buena la espada, entonces. Sí, claro. Ya. Ahora, ¿cierto? Me interesa, porque increíble cómo avanza la hora, Dios mío. Lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Ya en la tercera semana, no nos olvidemos que estamos en el mundo de las probabilidades, ¿cierto? Para que no se olviden de sus probabilidades. Pero en esta semana vamos a ver lo que dice en relación con dos cosas que son importantes. La combinación y la permutación. Son dos temas muy importantes en lo cual va a estar el centro, va a estar el comentario, y si ustedes se fijaron, ¿cierto? Ya ingresaron al aula virtual, hay PPT, hay ejercicios, ya hay videos que hablan justamente de la combinación
y la permutación, y por ahí también, ¿no es cierto?, se habla de la variación, pero que es algo particular de la permutación, por eso que yo simplemente le menciono la permutación, porque hay una característica que me dice que es variación. Pero en definitiva, lo que interesa conocer es la combinación y la permutación. Entonces, dado eso, se supone, ¿cierto?, que ustedes debieran, siempre cuando comenzamos con un tema, es conocer cuando hablamos de combinación, ¿cierto?, cuáles son las características, cuál es lo diferente para que sea permutación, o sea, combinación, o combinación y no permutación. Entonces, hay unas características bien particulares, que es la que yo necesito, ¿cierto?, que ustedes vayan desarrollando para aplicar después la lógica en la resolución de ejercicios. Y en esta parte, sí, a partir ya del miércoles, bueno, el miércoles y el viernes, ¿cierto?, vamos a hacer mucho ejercicio porque es la mejor manera de soltar la mano, ¿ya? Entonces, cuando partimos hablando de qué es lo que es la combinación, siempre tiene que haber una definición, ¿cierto? Y este es el PPT que está ahí, que a lo mejor ustedes lo leyeron, pero esto está muy relacionado con el tema de, igual, el espacio muestral y la característica que yo quiero realizar con ese espacio muestral. Pero aquí simplemente hay una diferencia, porque la combinación es algo relacionado con, como es el acto y la consecuencia de combinar algo o de combinarse, o sea, de sacar posibles combinaciones de una situación en general. En cambio, yo antes, por ejemplo, del espacio muestral, ¿cierto?, decía, voy a sacar 3 de 10, pero acá no solamente saco 3 de 10, sino que digo, por ejemplo, si tengo la misma baraja de 40, ¿cierto?, que son las españolas, y quiero formar grupos de 4. Entonces, pesco de las 40, saco cualquier carta y pongo la carta 1, la 2, la 3 y la 4. Ok, ahí se me formó una combinación cualquiera que fue al azar. Pero me quedaron 36 cartas y por lo tanto saco esas 36 4 más, y pongo las 4 siguientes. Y por lo tanto, como ya tengo 8, ya me quedan 32. Y así voy. Entonces, del total, que es el espacio muestral, ahora yo quiero sacar un subconjunto, pero que sea una combinación, y esa combinación que sea cualquiera. Y por lo tanto, quiero preguntar cuántas combinaciones posibles puedo hacer si tengo 40 cartas. Y ahí tengo que ir chequeando entonces el tema del mundo de la combinación. Y el tema del mundo de la combinación tiene una característica muy importante que espero que se acuerden desde ahora, porque es para siempre, que acá lo importante es que esa forma que yo las quiero, ¿cierto?, que se me van a ir transformando las cartas, los elementos, las personas, cualquier cosa que yo quiera combinar, tiene que tener una característica bien particular. Dice en donde no, hay un no interesa. Por lo tanto, eso es lo esencial de la combinación, que la combinación cualquiera que se pueda formar de un conjunto, cualquiera que yo pueda considerar, es que no interesa ¿qué cosa? El orden de los elementos entre sí. No interesa el orden. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, ¿cierto?, yo estoy en un curso de 40 alumnos y de los 40 alumnos quiero sacar 2 personas para que vayan a hacer una actividad que es la misma. Yo llamo a Juanito y después a Luchito. Da exactamente lo mismo que primero llame a Luchito y después a Juanito, porque son exactamente las mismas 2 personas que van a conformar el grupo y que van a hacer exactamente lo mismo. Y por lo tanto, al que llame primero no va a ser más que al que llame segundo. Da lo mismo que llame, a quien llame primero, quien llame segundo, o de una bolsita sacamos el nombre, ¿cierto?, porque es al azar, y se conforma el grupo. O, ¿cierto?, que puede ocurrir algo con alguna situación, ya sea con algunos elementos, algunas cosas, algunos animales, no sé, autos de carrera, lo que sea. Lo que yo necesito es que en la combinación, ¿cierto?, yo voy a lograr obtener un subconjunto de posibles situaciones que pueden ocurrir de todo un amplio espectro que es el famoso espacio muestral. Pero ahora se van a crear combinaciones y por lo tanto yo tengo distintas alternativas para juntarlo. La única característica importante para que sea combinación es que no importa el orden en el cual se realiza ese grupo o eso que yo estoy intentando conformar. Por lo tanto, ¿cierto?, aquí ya viene la simbología típica que se denomina combinaciones al número de grupos de diferentes n. Por lo tanto, n viene a ser como el espacio muestral, igual que en el caso anterior, que se pueden formar a partir de un grupo, ¿cierto?, de
R elementos. Entonces, R vendría a ser como el evento. ¿Se acuerdan que antes el evento era más chico y el espacio mostrar más grande? Que exactamente lo mismo. Necesito saber cuántos son todos los elementos, cuántos son todas las cosas, cuántos son todas las personas que van a participar en esa combinación o está en ese enunciado. Del total de personas, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a formar grupos de 3, grupos de 5, grupos de 2? ¿O lo voy a usar todo? Voy a utilizar los 15, porque también puede ser, ¿cierto? Puede ser una alternativa que lo utilice todo o una parte de todo. Entonces, cuando se cumple la característica de que, primero, tiene que tener tiene que existir algo importante, que no tiene un orden cuando yo necesito sacar un subconjunto cualquiera de ese conjunto. Por lo tanto, lo importante, no interesa el orden. ¿Qué significa eso? Que da lo mismo que el grupo esté formado por Lucho o por Juan, que Juan y Lucho, ¿cierto? Es el mismo grupo, solo que uno lo mencioné antes y después mencioné al otro. O, ¿cierto? Por Carmen y por Luisa, que Luisa y Carmen, ¿sí? En definitiva, lo que interesa es que son esas dos personas que conforman el grupo y por lo tanto no importa el orden. Es diferente, ¿cierto? Después lo vamos a ver con más calma, cuando sí importa el orden. Y cuando ocurre eso que importa el orden, es porque, por ejemplo, yo voy a elegir al presidente del curso y al secretario del curso. El que saca más votos, ¿cierto?, va a ser el presidente, y el que saca menos votos, o sea, o la segunda mayoría, va a ser el secretario. Y obviamente que el que es presidente va a ser mucho más importante porque sacó más votos que el secretario, ¿cierto? Y por lo tanto ahí sí importa el orden, el que llegó primero es el presidente o que sacó más votos. Ahora, en una carrera de auto, ¿cierto? El auto que llega primero, obviamente que es mucho más importante que el que llegó segundo, que el que llegó tercero, aunque los tres se suben al podio y pueden celebrar el que ganó la carrera, el que llegó primero. Y también no es lo mismo el que llegó primero con el último auto que llegó después de 20 puestos, llegó último. Obviamente que el orden ahí sí importa. Entonces, una de las características que tenemos que fijarnos cuando veamos un ejercicio de ahora en adelante, en el mundo de las probabilidades, es de que necesito saber si tiene orden o no tiene orden, o si el orden importa o si el orden no importa, ¿ya? Eso es lo más importante cuando estamos frente al mundo de las combinaciones y las permutaciones. En la combinación no importa el orden, ¿ya? Solamente así como un comentario general, alguno que puede tener algunos tips por ahí, ¿cierto? Que saca idea siempre. La palabra, por ejemplo, combinación, la palabra combinación, si ustedes se fijan, este es un detalle, ¿no es cierto? Como un tip, tiene dos O, combinación. Y la otra ¿cierto? Que la otra que vamos a estudiar es permutación, que tiene una sola. Y como este tiene más O y el no tiene dos O, sea, perdón, el no tiene O, voy a acordar rápidamente que la combinación que tiene más O es no, porque el otro es sí. Sí importa el orden, este no importa el orden. Es un comentario por si alguien lo quiere tomar, porque le va a hacer una pequeña diferencia, porque va a saber el tiro si es combinación o si es permutación. Cuando es combinación, no importa el orden, y por lo tanto manda más la O, y ahí está, la combinación tiene más, dos O. Bueno, otra cosa que me tengo que preocupar, y que lo estuvimos viendo en los ejercicios anteriores, y que obviamente aquí también lo vamos a ver, es que yo tengo la posibilidad, primero, ¿cierto?, que el ejercicio sea combinación. ¿Cuándo es combinación? Cuando no importa el orden, ¿cierto? Me da lo mismo que saque la caja 1 o la caja 2, total necesito dos cajas, porque la voy a llenar igual y son del mismo tamaño. O, ¿cierto?, si yo llamo de un grupo de personas a dos personas, porque las mismas personas la llame primero o segunda, van a conformar el mismo grupo y van a hacer la misma actividad. Por lo tanto, no interesa a quien llame primero, lo que interesa es que forman parte del grupo. Y por lo tanto, por ejemplo, cuando son personas, ¿cierto?, de un grupo de 10 personas yo quiero sacar dos. Por ejemplo, saqué a Luchito, digamos, siempre digo Lucho por mí, ¿cierto? Ya, saqué a Lucho, y no puedo volver a sacar a Lucho nuevo, si es una sola persona, ¿cierto? No se puede repetir, en otras palabras. Por lo tanto, yo ya saqué a Luchito y me quedaron 9 personas y saco, por ejemplo, a Laura, ¿cierto? Y por lo tanto ahí conforman un grupo de 2. Pero cuando yo, ¿cierto?, voy a hacer nuevamente el ejercicio, no puedo repetir a Luis, o no puedo repetir a Juani, o no puedo repetir a Miguel,
¿cierto? Porque ya lo saqué. Y si son personas, animales, por ejemplo, en una carrera a caballo, ¿cierto? No puedo sacar un caballo que me gustó y después volver a sacar el mismo caballo para que forme parte de ese grupo. No, lo llamo una sola vez y por lo tanto ya está formando parte del grupo. Entonces, en la combinación, me tengo que también preocupar si va a ser con repetición o sin repetición. ¿Ok? O sea, se vuelve a poner la cosita en la bolsa o forma parte del juego, o yo lo saco y ya no formo más parte del juego. Ya eso también es sumamente importante. Así como lo veíamos antes, ¿cierto? Que si yo colocaba la bolita, volvía a tener 10, pero como ya saqué una, me quedaron 9. Entonces, por eso cambian, ¿cierto?, los resultados. Bueno, aquí sigue la misma historia. Me tengo que preocupar cuando es combinación. La característica de la combinación, ¿cierto?, lo vuelvo a sentir, y disculpe que sea tan repetitivo, pero lo fundamental es que no hay orden, o no importa el orden de los elementos. Da lo mismo 1, 2 o 2, 1, forma parte de ese grupo. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre eso, yo preciso saber que esta es la fórmula. ¿Ok? Y aquí hay una cosa importante, bueno, que está, ¿cierto? Cuando ustedes se meten en la parte de los ejercicios, más abajo en los PPT del aula virtual, ahí ya está un ejemplo de los valores, números factoriales. La fórmula dice que es n factorial, ¿cierto? ¿Qué es lo que es n factorial? Por ejemplo, para hacerlo cortito, si yo tengo 3 factorial, ¿cierto? De acuerdo a cómo se desarrolla el factorial, es 3, o sea, repito el mismo número, y voy disminuyendo 1 hasta, y lo voy multiplicando hasta llegar a 1. Por lo tanto, 3 factorial sería 3 por 2 por 1, que es igual a 6. Si tengo un 5 factorial, es 5, porque tengo que poner el mismo número, por 4, por 3, por 2, por 1, hasta llegar a 1. ¿Ok? Y así voy por delante para cuando es el número factorial. ¿Ya? Profesor, siempre cuando nos salga ese número, tenemos como que retroceder al número, ¿cierto? Por ejemplo, Exacto. si fuera 5, tenemos que retroceder hasta el 1, del 4, 3, así, ¿cierto? Exacto, eso es. ¿Cierto? Ya. Si es 10, imagínate, es 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, hasta el 1. Imagínate si fuera 40, 40, 39, uno se vuelve loco, pago. Pero ese es el número factorial. Entonces, acá me dicen que es n factorial. No nos olvidemos que el n representa al espacio muestral y en definitiva es todos los elementos que conforman esa posible alternativa. ¿Cierto? En el caso de un grupo de 40 alumnos, los 40 alumnos son todos, y por lo tanto ese es n. Pero por ejemplo, con los 40 alumnos yo quiero formar un grupo solamente de 3, y por lo tanto, ¿cierto?, el R, que vendría a ser el evento, son 3. Entonces ahí está la diferencia entre el n y el R. ¿Cierto? El n son todos los elementos que conforman ese grupo. Por ejemplo, 15 bolitas, 40 PS, un curso de 50 alumnos, son todos los alumnos. Ese es n. Y el R es lo que yo quiero hacer. Quiero formar un grupo de 2. Bueno, el R sería 2, porque de los 50 voy a sacar solamente 2. O de las 40 voy a sacar solamente 4. ¿Cierto? Esas son las cartas. Entonces, el n sería 40 y el grupo de cartas sería, que es R, es 4. Y la fórmula dice, ¿no es cierto?, siguiendo con la misma fórmula, porque es importante, porque no se olviden que hay que comenzar a aplicar la formulita, hay que desarrollar la fórmula y cambiar las variables después por números conocidos. Sigue, después dice que es R factorial multiplicado por n menos r, todo eso también factorial. O sea, en otras palabras, de ahora en adelante, todas las fórmulas que apliquemos van a tener los números factoriales. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, es bueno recordarse, como le digo, cómo se sacan los números factoriales. Y Profe, ¿puede repetir, por favor, el R factorial? Ya. Es que, o sea, en realidad el R, ¿cierto? Porque da lo mismo que sea factorial, porque hablamos de n y de r. Solo que en la fórmula después me dicen, mira, el valor de n tiene que ser factorial. El n es el total de los elementos, ¿cierto? Por ejemplo, una carta de 40 cartitas, ¿cierto?, que es la española, todas las cartas son 40. Y por lo tanto ese es el n, que es el espacio muestral, ¿cierto? Todas las posibles cartas son 40. Pero yo quiero conformar solamente grupos de 4. Y por lo tanto, ¿cuántas cartas voy a seleccionar de las 40? 4. Y ese es el R.
¿cierto? La probabilidad de lo que yo quiero que ocurra. Eso es R y por lo tanto siempre, por lo general, es menor que el total. ¿Ok? Siempre yo elijo, por ejemplo, de un campeonato de fútbol de 30 equipos, saco solo al campeón y al subcampeón. O sea, de 30 equipos voy a elegir solamente a 2 que sean campeón y subcampeón. ¿Cierto? Por ejemplo. O de una rifa, elijo uno solo de toda la rifa. Por lo tanto, siempre, ¿cierto? El R va a ser menor que el N. Pero puede pasar que en alguna oportunidad, ¿cierto? Son 10 alumnos y voy a ocupar a los 10 alumnos. O sea, ahí se dio la coincidencia que N es igual a R. Pero por lo general, R siempre es más chico que N. ¿Ya? Y una vez que yo tenga N y tenga R, me tengo que ir a la fórmula, y la fórmula me dice que el N arriba está solito, pero como factorial. O sea, por ejemplo, si son 40 alumnos, arriba sería 40 factorial. ¿Qué significa eso? 40 por 39, por 38, por 37, por 36, y así hasta el 1. Imagínense la cantidad de números, pero lo bueno es que los calculadores tienen N factorial y uno lo saca automático. ¿Ok? O Excel también. Bueno, dividido por R factorial, ¿cierto? Que obviamente el R siempre va a ser mucho más chico o más chico que el N, salvo que efectivamente el ejercicio diga voy a ocupar a todas las personas o todos los naipes, bueno, ahí N igual a R, ¿ok? Multiplicado por paréntesis N menos R, y esa resta es también factorial. O sea, aquí tengo 3 números factoriales, el N, el R y el N menos R, ¿ok? Esa es la formulita que me tengo que empezar ahora a acostumbrar. Y no nos olvidemos que esta es la primera fórmula, porque después vienen otras posibilidades de ejercicio. Entonces vamos a hacer al tiro un ejercicio, porque eso es lo más importante, porque más que aprenderse la fórmula de memoria, no tienes para qué, porque ahí está la fórmula, lo ponen en una hojita, ¿cierto? En un formulario, o lo pueden tener ahí en el computador, ya saben la fórmula. N factorial dividido por R factorial, entre paréntesis N menos R factorial, ¿cierto? Bueno, de tanto repetirla, eso uno se la memoriza, pero no es necesario. Simplemente que ustedes tengan una hoja, tengan un papel y la anotan, y sería todo. Pero lo importante es que esto es la combinación, ¿cierto? No nos olvidemos. ¿Cuál es la característica de la combinación? Y aquí está. ¿Ok? Acá me doy cuenta que, o sea, ustedes se van a dar cuenta que hay 3 no. No entran todos los elementos. ¿Qué significa eso? En la pregunta de arriba me dice, en una clase de 35 alumnos, se quiere elegir un comité formado por 3. ¿Cierto? O sea, tengo 35 alumnos y quiero formar un comité solamente de 3. Ok. ¿Qué significa eso? Que voy a elegir solamente a 3 de 35, por lo tanto no voy a ocupar a todos los alumnos. ¿Ya? Esa es una de las características de este ejercicio. Otra característica que es sumamente importante para entender si es combinación o lo que vamos a ver luego, permutación, es que la combinación no importa el orden de los elementos. O sea, da lo mismo que sea Juan o Ana y Juan. Lo importante es que estén en el grupo. ¿Cierto? No es lo mismo que llegó primero y llegó segundo. Aquí forma parte de un grupo de 2 personas y da lo mismo que sean, lo importante es que está conformado por esa persona. Y lo otro, ¿cierto? Es que no se repiten los elementos, porque si ya saqué a Juan, ¿cierto? No lo puedo volver a llamar de nuevo porque sería Juan y Juan. ¿Y cómo el mismo va a estar 2 veces en un grupo? ¿Cierto? No puede, tiene que estar una sola vez, por lo tanto no se puede repetir. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, la característica más importante, no se olviden, es que no importa el orden. Pero también me acompaña, por otro lado, que no ocupo todos los elementos, porque siempre voy a agrupar de 4, de 3, de 2, de 1, ¿cierto? A todo el grupo. Y por otro lado, que también es importante que no se repiten los elementos, ¿cierto? Y por lo tanto yo tengo que entender el ejercicio para saber si se repite o no se repite, porque si se repite, aún siendo una combinación, se aplica otra fórmula. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, en este ejercicio en particular, tenemos 35 alumnos y hay que elegir a 3. ¿Cierto? Como elijo a 3 de 35, no estoy usando todos los alumnos, voy a usar solamente 3. No importa el orden, claro que no importa, porque me da lo mismo que llame primero a Juanita, a Luchito y a Pepito. ¿Cierto? Que después, o llamar a Pepito, a Luchito y a Juanita. Si lo importante es que los 3 van a estar en ese grupo. Y van a hacer exactamente lo mismo, así que da lo mismo a quien llame primero. Y por otro lado, si llamo a Juan, o llamo a Ana, ¿cierto? O llamo a Lucho, no lo puedo llamar, bueno, salvo que exista otro Lucho, ¿cierto? Sería, porque son 2 personas diferentes.
o que sean muy parecidos, que sean gemelos, pero son dos personas diferentes, que sean gemelos, sean casi igual, pero lo más probable es que se la llaman diferentes. Aunque yo creo que se repitieron, pero es otra persona. ¿Ok? Entonces aquí yo entiendo que no se pueden repetir, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, si yo comienzo a llamar por YouTube a animales, ¿cierto? Puedo tener un grupo de perritos y empiezo a llamar a uno, no lo puedo llamar igual al mismo otra vez, tengo que llamar a otro perro. Pero, por ejemplo, si estoy juntando globos, ¿cierto? Puedo tener 50, 100 globos rojos, 50, 100 globos amarillos, verdes, café, y empiezo a juntar, y sí se pueden repetir, porque se repiten los colores, ¿cierto? Se repite todo el cuento, porque igual puede ser 4 amarillos, otra vez 4 amarillos, y después 4 azules, 2 amarillos, da lo mismo, o sea, ahí se podría repetir. En este caso, cuando son personas o animales, ¿cierto? Caballos de carrera, que siguen, ¿cierto? Los galgos, que también lo hacen correr por ahí, el que llega primero, o, ¿cierto? Si lo llamo una vez, no puede repetirse, por lo tanto, ese personaje o ese animalito, ¿cierto? También no se puede cambiar. Por lo tanto, no se repiten los elementos. De acuerdo a la fórmula, ¿cierto? Dado la característica que, primero, lo más importante es que no importa el orden. Por lo tanto, yo sé inmediatamente que es combinación, porque en la combinación no importa el orden. En la permutación sí importa el orden, ¿cierto? Que es la que vamos a ver luego. ¿Qué otro hay? Que no hay que ocupar todos los elementos y más encima, ¿cierto? No se repiten, no se pueden repetir. Entonces, cuando se cumple esa característica, utilizo la fórmula que ya les indiqué arriba, ¿cierto? O sea, ya les indiqué que arriba es n factorial. Y n factorial en este caso, ¿cuánto es n? ¿Quién me puede decir qué número es n? 35. Correcto, ¿cierto? Porque el total de las posibilidades de los casos son 35 alumnos, por lo tanto, el 35 la fórmula me dice que es 35 factorial, ¿cierto? No me puedo olvidar de eso. Dividido por, dice que es R, ¿cierto? ¿Cuánto es R? Lo voy a dejar aquí para contar los poquitos. ¿Qué valor es R? 3. Perfecto, ¿cierto? 3, pero el 3 es factorial. Multiplicado por paréntesis, con minúscula, por paréntesis, n menos r. O sea, 35 menos 3, eso me da 32, ¿cierto? Y ese 32, voy a borrar aquí porque ya hice paréntesis, 32 factorial. ¿Ok? Entonces, así me quedó el ejercicio. ¿De dónde salió el 32? De 35, que es n, menos 3, que es r. ¿Cierto? Porque la fórmula dice entre paréntesis n menos r. 32, pero ese valor es también factorial. Entonces, siguiendo con la historia, si uno tuviera que hacer el ejercicio completo, ¿cierto? Yo lo voy a hacer acá porque si no, debería haber comenzado por este otro lado. Como es 35, ¿cierto? Yo pongo 35 por 34 por 33 por... Y aquí está lo bueno. Llego hasta ahí nomás, hasta el 32 factorial. ¿Por qué? Porque abajo tengo 32 factorial y ahí simplemente, ¿cierto? Yo lo puedo simplificar esta división porque finalmente me queda el 3 factorial, que yo sé que es 3 por 2 por 1, ¿cierto? Por 32 factorial. ¿Cuál es la gracia de esto? Que el de arriba con el de abajo se me dan. Y me evité el 32 por 31 por 30, o sea, me ahorré cualesquiera cantidad de tiempo. ¿Cierto? Y por lo tanto, aquí abajo me queda 3, no, perdón, no es 2 el último, es 1. Es 3 por 2 por 1. Aquí cometí un error, esto es un 1. 3 por 2 por 1. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo seguir simplificando o simplemente la multiplicación de 34, 134, perdón, 35 por 34 por 33, 35, 34, 33, dividido por 3 por 2, 6. ¿Entendieron cómo se simplifica? 35 por 34. Profesor, ¿Sí? profesor, abajo puso 3 por 2, que es 6, y 6 por 1 sería 6. Entonces, sería 32 dividido por 6. No, porque no te olvides que, mira, los 32 se fueron, ¿cierto?
ya no existen, porque los rayé con rojo. Sí, Me queda ¿ya? 35 por 34 y por 33. ¿Ya? O sea, ¿Ya? yo si quiero puedo seguir simplificando aquí, porque por ejemplo, aquí yo le puedo poner 1 y aquí arriba le puedo poner 11, ¿no es cierto? Porque es dividiéndolo por 3. Y como este es 2, aquí le pongo 1 y por lo tanto abajo dejé puros 1 y este le pongo 17, ¿cierto? 17 por 2 da 34. ¿Cierto? Yo puedo simplificar hasta lo máximo que se pueda. Y 35 por 17 da 595 y eso por 11 me da 6.445, que es el valor que está acá. ¿Ya? O yo puedo hacer 35 por 34 por 33 dividido por 6. Me da el mismo valor. ¿Ya? Lo importante es que, como abajo está n menos r, me va a permitir disminuir, ¿cierto?, bastante los factoriales, porque siempre, por ejemplo, aquí me ahorré 32 multiplicaciones para el lado. ¿Por qué? Porque simplifiqué el 32 de arriba con el 32 de abajo, porque se puede hacer eso porque está todo multiplicado, ¿cierto? Por eso se puede hacer. Y por lo tanto, ahí está el resultado. ¿Ya? Entonces, le voy a insistir. Primero tengo que calcular n. ¿Cuánto es n? Es toda la alternativa posible, o sea, el espacio muestral, 35, porque son 35 alumnos. ¿Qué es lo que quiero hacer con los 35 alumnos? Los quiero formar en grupos de 3, ¿cierto? O un solo grupo, pero de solo 3 personas. Por lo tanto, R es 3. Ok. Teniendo N y teniendo R, me voy a la fórmula, y la fórmula me dice que es N factorial, o sea, 35 factorial, dividido por R factorial, que en este caso es 3 factorial, multiplicado por N menos R, o sea, 35 menos 3 me da 32. Y eso es factorial. Entonces, lo de arriba, ¿cierto? Yo lo llevo a multiplicar hasta llegar al 32 factorial. O sea, 35 por 34 por 33. ¿Cierto? Ahí yo llegué a simplificar y después simplemente digo, lo multiplico por 32 factorial. Lo elimino y me queda finalmente eso. ¿Ya? Pero, Entonces, profesor, dime. eso lo pudo hacer porque usted se dio cuenta que cuando era factorial 32, abajo la división todavía no había un 32 para poder simplificar. Porque si el 32 no hubiese sido eso, hubiéramos tenido que hacerlo igual hasta el No, número porque 1. mira, porque la fórmula dice n, ¿cierto? Mira, la fórmula te dice n factorial y arriba es 35 factorial, ¿cierto? Ahí está, esa es la formulita. Ahí yo estoy desplazando los valores al símbolo de la fórmula. Abajo me dice dividido por r factorial, y r es 3. Y eso multiplíquelo, me dicen entre paréntesis, por n, que es 35 menos r, que es 3. Oh, ¿qué es lo que hice? 35 menos 3, pero eso es factorial. Esa es la fórmula, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo sigo haciendo el ejercicio, ¿cierto? Si sigo haciendo la operación, me queda arriba el mismo, lo voy a poner un poquito más acá, el mismo 35, ¿cierto? 35 porque no lo he utilizado todavía, dividido por 3 factorial, porque el 3 está solito y sigue solito, 3 factorial, pero ahora hago, ¿cierto?, el paréntesis. 35 menos 3 me da 32, pero 32 ¿qué es? Factorial, porque me dicen que es factorial. Y te das cuenta que antes de hacer el ejercicio yo me doy cuenta que abajo hay un 32 factorial. Por eso que después pongo 35 por 34 por 33 hasta 32 factorial. Y ese 32 factorial que está arriba lo elimino con el 32 factorial que está abajo y ahí empiezo, ¿cierto?, a hacer, si puedo seguir achicando la división o lo hago completamente de una sola vez. Y por eso, ¿cierto?, al final, porque lo que queda sin hacer ningún cambio más, me quedaría 35 por 34 por 33, ¿cierto?, porque el 32 ya se fue, y el de abajo también, y abajo solo me queda el 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, o sea, 3 por 2 por 1, que es 6. ¿Cierto? Y eso, haciendo esas multiplicaciones, después la división me hace 1454, que es lo mismo que vimos arriba. ¿Cierto? Cuando yo empecé a bajar todo lo posible para llegar a una multiplicación más sencilla, pero en definitiva es suficiente con lo que está aquí para llegar a la respuesta. ¿Ya?
Entonces, así te das cuenta que yo, antes de hacer el ejercicio, yo sé que abajo hay un sentido factorial. ¿Ok? Bien. Vamos a avanzar porque si no... Bueno, lo importante es que está bien porque interesa que ustedes vayan entendiendo el ejercicio, ¿cierto? Esa es la gracia. Entonces, primero tenemos combinación. La combinación, ¿cuál es la característica? No importa el orden de las cosas, ¿cierto? No se olviden de eso, no importa el orden de las cosas. ¿Cuál es la contrapartida? Es que sí importa el orden de las cosas, ¿cierto? No importa, sí importa. Cuando no importa es combinación. Cuando sí importa es permutación, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como estamos en el mundo de la combinación, no importa el orden, me tengo que preocupar de si hay dos no más, ¿cierto? Primero, ¿voy a usar todos los elementos? No, ok, no uso todos los elementos. Y el otro, se repite, por lo tanto, no hay repetición, ¿cierto? Y ahí uso la formulita que acabamos de ver. Ahora, cuando es combinación, que no, hoy tengo dos no, ¿cierto? No importa el orden, por lo tanto, sigue siendo combinación. No voy a usar todos los elementos, ok, pero el tercero me dice, pero sí hay repetición. O sea, cuidado que se repite un elemento que tú sacas. Y por lo tanto, ahora, por ejemplo, un grupo yo lo puedo conformar, por ejemplo, como dice ahí, las combinaciones con repetición de n elementos tomados de R en R, son los distintos grupos formados por n elementos, de manera que, ¿cierto? Que no se ocupan todos, no importa el orden, que es la característica principal de la combinación, pero que sí se repite. ¿Cuál es la posibilidad que sí se repita? Y ahí, ¿cierto? Yo tengo que entender los ejercicios. Por ejemplo, que hay un ejercicio que es combinación y que sí se repite, porque habla con repetición. El ejercicio está como demasiado limitado y después viene una explicación para que entiendan qué es lo que yo necesito saber para saber qué es combinación con repetición. En una pastelería hay 6 tipos distintos de pasteles. Esto es lo que me dice la pregunta. 6 tipos distintos de pasteles. ¿De cuántas formas se pueden elegir 4 pastelitos de los 6? ¿Ya? Y ahí me dicen que es una combinación con repetición. ¿Por qué es combinación? Porque no importa el orden, ¿cierto? Yo saqué el primer pastel, el segundo, el tercero, el cuarto, me da lo mismo, pues me lo voy a comer todo, ¿cierto? Porque inclusive el 4, saqué el número 3, el 4 me los comí primero porque, no sé, los saqué al azar y me los comí. Y aquí está, ¿cierto? Lo importante, ¿por qué se repite? Y aquí está la explicación. Comentario, bueno, aquí se supone que es comentario. Dice, el mismo ejercicio, ¿cierto? Existen en una pastelería 6 tipos diferentes de pastelillos. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 4 de los 6? Aquí está la gracia. Si nos gusta un pastelillo, lo podemos pedir hasta 4 veces. O sea, por ejemplo, hay pasteles de chocolate, hay pasteles de 3 leches, hay pasteles de frutilla, y a mí me gusta el 3 leches, y yo voy a elegir 4 pasteles de 3 leches. ¿Se da cuenta que sí se puede repetir el pastel de 3 leches? Porque es una cosa, ¿cierto? Es un elemento. Yo puedo tener muchos globos y se pueden repetir los globos de color azul porque son iguales, ¿cierto? Solo que este es un globo 1 y el globo 2, pero son azulitos, el mismo tamaño, están inflados a la misma altura, por lo tanto son los mismos elementos. En este caso sí se puede repetir. Por lo tanto, la característica, ¿cierto? De acuerdo a lo que uno puede percibir, es que cuando son personas o animales, ¿cierto? No se pueden repetir porque yo no puedo tener el mismo caballito, el mismo perrito, ¿cierto? La misma persona 2 veces, la tengo una sola vez nomás. Pero cuando son cosas como pasteles, tortas, autos, ¿cierto? Lo que sea, dependiendo obviamente, ¿cierto? Las características, porque existen muchos de ellos, sí se pueden repetir. Y ahí está la importancia. Entonces, por lo tanto, primero, ¿cierto? No nos importa el orden, porque da lo mismo que yo saque el primero de 3 leches, el segundo de 3 leches, el cuarto, el tercero y el cuarto de 3 leches, saqué los 4 iguales, me da lo mismo cuando voy a comer primero porque me gustan los 4. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, no importa el orden, porque en definitiva lo que me interesa es que esté conformada por lo que a mí me gusta. O puedo sacar 4 diferentes, ¿cierto? Saco los 4 y ahí veo cuál de los 4 me voy a comer, me da lo mismo. Lo importante es que en este caso no importa el orden, ¿cierto? En el que elijamos los pasteles y por lo tanto los podemos repetir. ¿Ok? Y esto hace del problema una combinación con repetición. Entonces la característica cuando sea una combinación es que no importa el orden, eso es lo fundamental. Segundo, que no voy a ocupar todos los elementos, o sea, de los 6 pasteles yo quiero elegir solamente 4. Es diferente el ejercicio si me dicen, mira,
solamente tú tienes 6 pasteles y de los 6 tienes que sacar 4, ¿cierto? Ahí me limitaron y tengo solamente 6 y por lo tanto puedo sacar 4. No se pueden repetir, ¿cierto? Porque saqué 1, me quedaron 5, saqué 8, me quedaron 4 y así. En cambio aquí, ¿cierto? Me dicen, mira, saca los pasteles que quieras porque hay miles de los que, no tanto, hay muchos pasteles de los que tú puedes sacar de la misma característica, ¿ya? Cuando es así, esta es la formulita de la combinación con repetición, ¿cierto? Y la formulita es esta. Pareciera compleja, pero no es tan compleja, porque es bastante sencilla, digamos, entre paréntesis. ¿Qué dato necesito saber? N y R. Porque el 1 es una constante, por lo tanto siempre va a ser 1. ¿Y cuánto es N? Al igual que el anterior, ¿cierto? Son todos los posibles casos. ¿Y cuánto es R? Lo que yo quiero conformar. O sea, en este caso, ¿cuánto vendría a ser N? ¿Quién me lo puede decir? 6. ¿Cuánto es N? 6. 6. Perfecto. ¿Y cuánto es R? 4. Muy bien, ¿cierto? Por lo tanto, la fórmula dice, entre paréntesis, N, que es 6 más 4 menos 1, entre paréntesis, y le aplico la parte factorial, ¿cierto? Dividido por R factorial, y el R factorial dijimos que era 4, ¿cierto? Por 4 factorial, multiplicado por, ¿cierto? Multiplicado por paréntesis, N, que es 6 menos 1, 0 paréntesis, factorial. ¿Cierto? Eso es lo que dice la fórmula. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Yo sé cuál es N, cuál es R, me doy cuenta que sí se puede repetir y es combinación porque no importa el orden, listo, aplico esta fórmula. Y ahora tengo que hacer el ejercicio. 6 más 4 me da 10, menos 1, ¿cuánto me queda? Lo de arriba me queda 1. 9. 9. Sí. 9 factorial, ¿cierto? Porque 6 más 4 Sí, me da 9. 10, menos 1, 9. ¿Ya? Dividido, bueno, el 4 factorial lo vamos a dejar solito, ¿cierto? No lo vamos a tocar todavía, por lo tanto divido por 4 factorial, y eso multiplicado por 6 menos 1, yo sé que es 5, por 5 factorial, ¿cierto? Eso es lo que tengo abajo. Acá, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es seguir intentando disminuir lo de arriba con lo de abajo, ¿cierto? Y no nos olvidemos, por ejemplo, que el 9 factorial es 9 por 8 por 7 por 6 por 5 factorial, ¿cierto? Por lo menos llegué al factorial mayor que está arriba. Dividido, ¿cierto? Por 4 factorial multiplicado por 5 factorial, porque eso no los puedo ni simplificar ni nada, porque tengo que sacar el resultado. 4 factorial por 5 factorial, ¿cierto? Pero ¿por qué lo hice así? Porque yo sé ahora que el 5 factorial, por lo menos este que está aquí, ¿cierto? Se me da con este que está acá. Ya por lo menos avancé algo, ¿cierto? Y yo sé que el 4 es 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3 por 2 por 1. Y, ¿cierto? Puedo simplificarlo, porque el problema es que se me está acabando el espacio, pero lo voy a hacer aquí abajito. Finalmente, arriba me queda, ¿cierto? Siguiendo la historia, acá me queda 9 por 8 por 7 por 6, ¿cierto? Eso es lo que me queda arriba. Abajo, el 4 factorial, ¿cierto? Yo sé que es 4 Por 4 3. factorial, 4 por 3 por 2 por 1, ¿cierto? Ese es el 4 factorial. Y aquí yo podría seguir simplificando la historia, ¿cierto? Porque el 4, por ejemplo, lo voy a dejar que se vaya, y por lo tanto aquí lo dejo en 1, y el 8 lo dejo en 2. Entonces aquí simplemente hay que tratar de disminuir los datos. Este lo dejo en 1, y aquí este lo dejo en 3, ¿cierto? Por ejemplo. Y el 2 lo dejo en 1, y el 6 lo dejo en 3, por ejemplo, ¿cierto?
puede ser. Y por lo tanto abajo tengo puros 1. Por lo tanto, 3 por 2, 6, 6. por 7, 6 por 42. y por 3, 126. 126. Y Profe, ese es el dato que está aquí. ¿Sí? pero si usted no hace eso de quitarle, por ejemplo, al 3 lo dejan, o sea, al 9 lo dejan 3, al 8 lo dejan 2, igual da el mismo resultado. Por Absolutamente ejemplo, si igual. yo hago 9 por 8, Por 7 y por por 6. 7, claro, por 6 me da Sí. igual el mismo resultado. Absolutamente igual. Si lo que pasa es que aquí lo que yo les comentaba es porque uno empieza a disminuir más, pero da lo mismo. Si tú llegas 9 por 8 por 7 por 6, dividido por 4 por 3 por 2, listo. O sea, el resultado es exactamente igual. Así Entonces, que, si usted, disculpe, tenemos la sumativa y sale algún ejercicio así, nosotros no nos complicamos no. ¿Se puede ir solamente el resultado? No. Lo que tienes que hacer primero es poner la fórmula. Esto. No, sí, pues con la fórmula, pero sin Después, estar simplificando. Claro, esto, ¿cierto? Y por último después llegan a esto, porque eso es importante, y ahí me ponen 126, listo, se acabó. Yo no me voy a complicar. Ahora, el que me pone solo 126, yo le decía, pero ¿y cómo llegaste a los 126? ¿Cierto? Porque no es fácil, porque hay que hacer hartos datos, tengo que multiplicar, qué sé yo, ¿ya? Entonces, no se olviden que yo siempre les pido que primero muestren la fórmula, porque en combinación tengo dos, esta o la otra, ¿cierto? No se olviden de eso. Y por lo tanto, puede ser que me equivoqué en la fórmula, ¿cierto? Porque estoy usando una cuando debería utilizar la otra. Y segundo, una vez que, ¿cierto? Ya apliqué la fórmula, o sea, entiendo que esa es la fórmula y es la correcta, bueno, después, ¿qué valores n, qué valores r tengo que poner, ¿cierto? Los valores como corresponde, y después por lo menos desarrollar esa división, y por último ahí pongo el resultado, ¿cierto? Con eso está perfecto, no hay ningún problema, ¿ya? Bueno. Ok, entonces sigamos avanzando. Lo que sigue después es esto ya lo hemos visto, la permutación. ¿Ok? ¿Cuál es la característica de la permutación? Es lo mismo que la combinación, ¿cierto? De un conjunto de posibilidades, yo quiero sacar algunos elementos, pero la característica fundamental de la diferencia entre la combinación y la permutación, que es lo que estamos viendo ahora, es que aquí sí importa el orden. ¿Ok? Antes no importaba, ahora sí importa. Y como me importa, ¿cierto? Tiene que ser ejercicios relacionados con ese tipo de situaciones. Entonces, permutar es colocar elementos en distintas posiciones. ¿Cuál es la característica? ¿Cierto? ¿Cuál es lo que yo me tengo que preocupar? Que sí importa el orden y que se repitan o no se repitan los elementos. Lo mismo, la misma historia, ¿cierto? Lo más importante es que sí importa el orden, antes era no importa el orden. O sea, cuando no importa, es inmediatamente combinación. Olvidémonos de la permutación. Sí importa el orden, chao la combinación, nos quedamos con la permutación. Pero tanto en la permutación como en la combinación me tengo que preocupar si se repiten o no los elementos, porque ahí aplico distintas formas. Ya, y en este caso, no se repiten los elementos. O sea, la característica principal es que sí importa el orden, pero que no se repiten los elementos. Típico los casos que les pongo cuando son personas. Por ejemplo, importa el orden, ¿cierto? Cuando es presidente y vicepresidente. Si una persona sale presidente, no puede salir el mismo presidente y vicepresidente, sería medio raro, ¿cierto? Otra persona tiene que salir vicepresidente. Ahora, si él sale vicepresidente, no puede ser presidente, otra persona tiene que ser presidente, y por lo tanto, sí importa el orden, ¿cierto? Sacó la mayor cantidad de votos, salió presidente. Sacó la segunda cantidad de votos, quedaste como vicepresidente, por ejemplo, ¿ya? O en una carrera, ¿cierto? Carrera de auto, están todos ahí desesperados viendo el tema, llegó el auto rojo primero, o de tal, ¿cierto? Escudería, y el que llegó segundo es otro. O puede ser de la misma escudería, pero es otro auto y otro corredor, ¿cierto? No puede ser el mismo. Por lo tanto, ahí también sí que importa el orden. En una carrera a caballo, claro que importa el orden, porque el caballo que llega primero, el segundo y el tercero, ¿cierto? Paga harto más que el que llegó último, que no le pagan nada. Entonces, aquí, en ese tipo de situaciones, sí importa el orden y no se pueden repetir los elementos. Ya, esas son las características típicas de la permutation, de la permutación. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas de la permutación? ¿Cierto? Aquí está. Cuando la permutación,
Voy a borrar eso. Sí. Bueno, ahí está, pero quiero borrar estos cuentos. Esperemos, por favor. Aquí, acá. Y ahí está el famoso borrador. Ok. ¿Cierto? La formulita dice que es ¿cierto? La permutación, que es P. Ahí sale un comentario, P de NR. A mí, eso, ¿cierto? Que ustedes pongan NR, me da lo mismo, simplemente pongan P de permutación y la C de combinación y chao. Entonces no se preocupen de cuál es N, cuál es R, porque en los libros aparece que tienen que poner N de PR o PNR o RN, da lo mismo. Si lo importante es que yo sepa que es una permutación. Y obviamente que en la fórmula me están pidiendo el n, porque ahí dice n factorial, dividido por n menos r factorial. Y por lo tanto, ¿qué necesito saber? El n, que es el espacio mostrar, que son todas las posibilidades, y el r, ¿cierto? El conjunto, perdón, subconjunto que yo quiero formar. Por lo tanto, es súper fácil. Ahora, cuando el número de casos n es igual a r, me queda solamente n factorial. Porque resulta que n menos r, si son iguales, me queda 0, ¿cierto? Y cualquier valor dividido por 0 me queda 0 factorial. 0 factorial. Y el 0 factorial, de acuerdo a las leyes y normas matemáticas, es 1. ¿Ah? Y por lo tanto, cuando esto es 1, abajo queda n factorial dividido por 1, y por lo tanto me queda n factorial. ¿Ok? Pero ahí cuando yo ocupo todos los elementos. ¿Ah? Profe, sí. Como cuando es 0 el resultado factorial, es igual a 1. Es igual a 1. Eso dice la ley de la parte de factorial. 0 factorial es igual a 1. ¿Ya? Y como abajo me queda 0 factorial que es igual a 1, cualquier número dividido por 1 me queda el mismo número de arriba, ¿no? Por lo tanto, en este caso, cuando están todos los elementos, ¿cierto? Es n factorial, en cuanto a lo que es permutación. Entonces, la permutación yo puedo tener una fórmula cuando, ¿cierto? Primero, no se olviden que lo más importante para que sea permutación es que sí importa el orden, ¿cierto? Eso es fundamental. Pero segundo, ¿se repiten o no se repiten? Aquí, ¿cierto? No se repiten. Y por otro lado, tengo la posibilidad de ocupar todos los elementos o algunos elementos. Cuando ocupo algunos elementos, la formulita es la de arriba, ¿cierto? Esta que está aquí, que yo le muestro aquí, que es n factorial dividido por n menos r, entre paréntesis, factorial. Cuando son todos los elementos, la permutación de n es igual a n factorial. ¿Ya? Esa es una de las características de la permutación, que yo puedo ocuparlos todos o no los puedo ocupar todos. ¿A qué se refiere a ocupar todos los elementos? Por ejemplo, imagínate lo que yo te comento. Tengo 40 cartas y quiero ocupar las 40 cartas. O tengo 10 alumnos y voy a ocupar a los 10 alumnos. O sea, n igual a r. Ah, ya. Ahí Habla de toda la primera muestra. En otras palabras, usar toda la muestra. Justamente, eso es. Ah, ya, ok. Ya. Eso es la verdad. ¿Ya? Y la de abajo, por ejemplo, si tiene 10 alumnos, va a ocupar a 2. ¿Eso? No, la de abajo, la solita, tengo los 10 alumnos y ocupo los 10. Por eso que es n factorial. Ah, ya. La de abajo, entonces, es cuando se ocupa toda la muestra, y la de arriba, no. Exacto. La de arriba no ocupo todos los personajes. Esta, que está aquí, Ya. es cuando ¿Sí? es lo que siempre hemos usado. De 35 alumnos voy a sacar 3. De 10 alumnos saco 2. De 40 personas saco 3. ¿Cierto? O de 20 animalitos voy a sacar 4. O de 40 pasteles voy a sacar 2 pasteles, que me los voy a comer. ¿Cierto? Por ejemplo. Ahí es menor, diferente. Pero cuando es igual, okay. si tengo 10 alumnos, voy a ocupar los 10 alumnos, tengo 4 perritos, voy a ocupar los 4 perritos, ahí n igual a r, y por lo tanto se hace esta formulita. ¿Ya? Ya. Con la característica de que n menos r me va a dar, como son iguales, me va a dar 0, pero es 0 factorial. Pero el 0 factorial tiene la característica que es igual a 1, y cualquier número dividido por 1 me da el número de arriba. Por eso es que queda, y es bueno recordarlo porque a veces ¿cierto? Uno se olvida y dice que no existe, pero el 0 factorial es 1, y ahí está la diferencia entre todos los otros datos. Bueno, aquí no sé si ustedes vieron el PPT, ¿no es cierto? Porque ahí como para distinguirnos un poquitito, hay un pequeño ejercicio que dice, muchachos, no puedo cerrar el caño del agua, ¿cierto? O sea, la persona ahí está intentando cerrarlo. Y después piensa y dice, a ver, espera, piensa lógicamente. Esto es súper fácil, son solo 4 posibles permutaciones. ¿Cuáles son las 4 posibles permutaciones que tiene si yo tengo, ¿cierto? Por lo que se ve ahí,
Si ustedes se fijan, tengo el caño, por ejemplo, con agua caliente y agua fría. ¿Cuáles son las cuatro posibilidades que tiene la persona? Rodar a la derecha, Dos. izquierda. 2. ¿Cómo? Rodar a la derecha, izquierda. ¿Cierto? Pues supongamos que uno sea el agua caliente y el agua fría, por ejemplo, porque sería lo típico. ¿Cierto? La persona, como tú dices, puede empezar por la izquierda, que podría ser ¿cierto? Es típico que es el agua fría, y después la derecha, que es el agua caliente. ¿Cierto? Ahí tenemos dos, fría, caliente. Pero la otra puede que sea al revés. Empezó primero por la caliente y después la fría. Claro. ¿Cierto? Tengo esas posibilidades. Después dice, bueno, no es tan fácil tampoco. O sea, uno tiene que pensar un poquitito, porque tengo una fría y caliente. Primero pesco la fría, la cerré, sigue corriendo, ya. Ahora, por lo tanto, me queda la otra alternativa, que es la caliente. De listo. Pero la otra alternativa que tiene el que comienza por la caliente, que tampoco se tuvo que ir a la fría. ¿Se dan cuenta? Ahí van pasando las famosas permutaciones. Es como para distinguir un poquitito, para no hacer tan así, por ejercicio, y saquemos el cuento. Aquí vamos a ver, por ejemplo, lo fundamental que hace diferenciar entre la permutación y la combinación. No nos olvidemos que en la permutación sí importa el orden. Esa es una de las características fundamentales, ¿cierto? Y, por lo tanto, yo necesito saber qué es lo que me están preguntando. Me dicen que hay 4 equipos, ¿cierto? Que obviamente no le quise poner el nombre de Colo-Colo, Católica, porque nos falta el que hizo, y ¿por qué no pusiste la Chile? Entonces, así que mejor, para evitar problemas, A, B, C y D. Esos son los 4 equipos. ¿Ok? Y me dicen, ¿de cuántas maneras puede quedar esos 4 equipos asignado el título de campeón y el de subcampeón? Obviamente que el primero es el campeón y el segundo es el subcampeón. Entonces empezamos con A. A puede salir campeón y B puede salir subcampeón. Después sigo A, campeón, con el C, siento que puede ser un campeón, y el mismo A de nuevo con el D. Ahí ya tengo 8 alternativas. Se me acabaron las A, me doy el B. Aquí el B puede, ¿cierto?, ser campeón y el A subcampeón, y por lo tanto son diferentes A, B que B, A, porque aquí sí importa el orden. Después me voy, ¿cierto? El B con el B no puede ser, porque el mismo equipo no puede ser campeón y subcampeón, y por lo tanto el B con el C, y después el B con el D. ¿Cierto? Se me acabaron las alternativas con el B, me voy al C. C con A, ok. C con B, ok. El C con C no existe porque no puede ser, y el C con D. ¿Cierto? Ahí tengo otra alternativa. Y después me voy al último equipo, que es D, D con A, ¿cierto? Porque esa es una alternativa, el D con B, y el D con C, porque el D con D no existe. ¿Cuántas son? 4 por 3, 12. ¿Cierto? Aquí son 12 alternativas, que es la que está aquí. ¿Cuál es la característica? Sí importa el orden. ¿Cierto? Por eso es que, como importa el orden, sí, bueno, importa la posición o el orden, ¿cierto? A con B no es lo mismo que B con A, porque A es el campeón y B es el subcampeón. En cambio, en la otra alternativa, el B ahora es el campeón y el A es subcampeón, que es distinto, ¿cierto?, totalmente a la historia. Ahora, si aplicamos la fórmula, ¿cierto?, como es permutación, y obviamente no puede haber, ¿cierto?, si yo ocupé el A, no lo puedo volver a ocupar de nuevo, por lo tanto no se pueden, no se pueden repetir, ¿cierto? Por lo tanto, sin repetición, aplico la fórmula n factorial dividido por n menos r factorial, porque no se olviden que es permutación, ¿cierto? ¿Cuánto es n? Son 4 equipos, A, B, C, D, ¿ok? ¿Y en cuánto los quiero transformar? En grupos, ¿cierto?, solamente de 2. Por lo tanto, n es 4 y r es 2. Y por lo tanto, la formulita queda 4 factorial dividido por 4 menos 2 factorial. 4 factorial, ¿cierto?, como ustedes mismos dicen, para que no complicarse tanto, es 4 por 3 por 2 por 1. Y abajo me queda 4 menos 2 es 2, obvio, que es 2 por 1, y eso me da 2. Listo. Si ustedes se fijan, y yo sumo 4 por 3, 12, me dio 12 cuando yo saco los posibles, ¿cierto?, situaciones de combinación entre campeón y subcampeón, y aplico solamente la fórmula, igual me da 12. ¿Cierto? El de arriba, la única diferencia es que me está mostrando cuáles son las posibles 12. Cuando aplico la fórmula, me dice son 12 posibles alternativas. Listo. ¿Cierto? Ahí yo veo cuál es más importante, si quiero saber cuál, o
Si la alternativa son 40.000, 30, 200, ¿cierto? O sea, 40.302, no la voy a hacer toda la alternativa porque no estoy ni ahí. Lo único que sé que son 40.000, ¿cierto? Por ejemplo. En este caso, que es súper fácil, yo podríamos llegar a los dos. Ahora, en cuanto a la combinación, no nos olvidemos que la característica de la combinación es que sí o no importa el orden. ¿Se acuerdan cuál es la característica básica de la combinación? ¿Alguien que se acuerde? ¿Aló? ¿Cuál es la característica básica de la combinación? No importa el orden. No importa el orden, porque más encima, si ustedes van más bajito, lo voy a leer, ¿cierto? No. Que no se repiten los elementos. Exactamente, no importa el orden. ¿Ya? No entran todos los elementos. Ok, súper bien. Entonces, como no importa el orden, da lo mismo que sea A con B o B con A. Da lo mismo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí de estos dos ya saqué uno solo. Después sigo con el A, ¿cierto? A con B, A con C, ok. A con D, se me acabaron las alternativas con A, me voy al B. B con A ya lo tengo, no lo puedo repetir, porque da lo mismo si sea A primero o B segundo. Lo importante es que sea A y B. Después B con C no existe, ok. ¿Cierto? Y después el otro que teníamos, B con D, está acá, ¿cierto? Por lo tanto lo incorporamos. Sigo con el C, C con A lo tengo aquí, por lo tanto ya está. C con B lo tengo aquí, por lo tanto ya está. Y el último es C con D, ¿cierto? Como no lo tengo, lo agrego. Y después me quedan los puros D. D con A lo tengo aquí, el D con B lo tengo aquí y el D con C lo tengo aquí. ¿Cuántas alternativas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solamente 6 alternativas cuando es combinación y 12 cuando es permutación. Si yo aplico la fórmula, ¿cierto?, de la combinación, me dicen que es n factorial dividido por n menos r factorial multiplicado por r factorial. Como aquí sigue siendo n igual a 4 y son dos, ¿cierto?, combinaciones porque es campeón y subcampeón, por lo tanto n es 4, r es 2, aplico la operación y finalmente, ¿cierto?, sacando el resultado me dio 6, que es exactamente, ¿cierto?, la misma alternativa, solo que aquí están los conjuntos posibles y aquí está simplemente un numerito, 6. Entonces, ahí está la gracia, la diferencia, así como más gráfica, ¿cierto?, como para decir, mira, la misma situación, tengo 4 equipos y quiero formar 2 de esos 4, pero me interesa saber de los 4 cuál va a ser campeón y cuál va a ser subcampeón. En esas condiciones, ¿cierto?, solamente analizando el ejercicio, yo entiendo que sí importa el orden, ¿ok? Porque no es lo mismo el que salió campeón con el subcampeón que después decir que este que es subcampeón va a ser campeón. No. El primero es campeón y el segundo es subcampeón. Por lo tanto, sí importa el orden. En cambio, cuando juegan entre sí, porque dice cuántos son los posibles partidos para definir el campeón y el subcampeón. Cuando juega el equipo A con el equipo B, ¿cierto?, o la Chile y la Católica, es lo mismo que digamos la Católica con la Chile, porque son los mismos dos equipos que van a jugar entre sí, ¿cierto? Da lo mismo que a quien nombramos primero, lo importante es que ese es el partido. La Chile con la Católica con la Chile, el Colo-Colo con Everton, Everton con Colo-Colo, da lo mismo, ¿cierto? Ahí no importa, en otras palabras, el orden. Y como no importa el orden, ¿cierto?, voy disminuyendo las alternativas que me da la permutación, porque sí importa el orden. Es como, ¿cierto?, yo tengo 10 números y saco de los 10, del 0, 1, 2, 3, 4, saco primero el 5 y después el 3, ¿cierto? 5 con el 3 me da 53, que no es lo mismo que sacar primero el 3 y después el 5, porque eso me da 35, ¿cierto? Y por lo tanto ahí también sí importa el orden, ¿ok? Entonces, cuando estemos frente a las famosas combinaciones y a las famosas permutaciones, que tenemos que preocuparnos, ¿cierto? Del primero, fundamental, es si importa o no importa el orden, ¿ok? Entonces, la pregunta, si alguno de ustedes lee alguna pregunta y no le queda claro, lo único que tiene que hacer es preguntar, ¿cierto? Bueno, por eso es que también ustedes trabajan en grupo, porque a lo mejor alguno puede decir, no, estas permutaciones, combinaciones, ahí se crea una conversación para llegar a determinar si es, ahora si todos los integrantes dicen, no, esta combinación, listo, ¿cierto? Se supone que todos están ok, ¿y qué es lo que tienen que hacer ahí? Aplicar la fórmula de combinación.
Ahora sí dice que es permutación, aplico la fórmula de permutación. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa me tengo que preocupar? En la combinación, ¿cierto? Siempre nos utilizamos todos los elementos, así que por lo tanto no hay problema. Siempre es una parte de los elementos. Pero lo que sí me tengo que preocupar, perdón, es si se repiten los elementos o no se repiten los elementos, ¿cierto? Por lo general, ¿cierto? Puede que por ahí salga un ejercicio y por eso que no quiero decir siempre es así. Por lo general, cuando hablamos de personas, de animales, ¿cierto? No se pueden repetir porque son únicos. En cambio, las cosas, ¿cierto? Los pasteles, los globos, cualquier cosa que a usted se le ocurra, sí se pueden repetir porque pueden haber de los mismos, muchos de los mismos, ¿ya? Entonces ahí está la diferencia cuando se repite y no se repite. Y en la permutación, ¿cierto? Hay una característica en la permutación que aquí me da la posibilidad, sobre todo cuando es permutación, de utilizar todos los componentes. Y cuando yo utilizo todos los componentes en la permutación, donde en la permutación la característica es que sí importa el orden, cuando yo utilizo todos los elementos, pasa a ser lo que se llama variación, ¿ya? Y por eso es que en algunos libros se habla de combinación, permutación y variación, pero la variación es una condición particular de la permutación. Entonces, a lo mismo es permutación utilizando todos los elementos o permutación utilizando parte de los elementos. Entonces, que por lo general uno utiliza parte de los elementos, porque si lo utiliza todo, es como muy básico, ¿cierto? Tengo 10 personas, voy a ocupar a las 10 personas. O tengo 10 cajas, voy a ocupar las 10 cajas. Es medio como raro, ¿cierto? Siempre uno, de las 40 cartas, yo quiero sacar 2. O de las 52 cartas del otro, ¿cierto? Del otro juego, quiero sacar 4. Siempre uno saca una parte del total, ¿ok? Pero podría darse la posibilidad, y por eso que aparece ahí la formulita. Entonces, ¿qué es lo que tiene que preocuparse ustedes? Primero, si es combinación y si es permutación. Segundo, si es con repetición y sin repetición, ¿cierto? A los que nos gusta con repetición, vamos a ver que hay algunos que no se repiten, así que por lo tanto tengo que entender que los ejercicios pueden ser combinación, permutación, utilizar, ¿cierto?, el tema de si se repite o no se repite. Ahora, en el aula virtual, si ustedes se dieron cuenta, no sé si ya se metieron, hay también otros videos, y los videos están bastante entretenidos porque están bien explicados, ¿cierto?, con bastante detalle, para ver el tema de la permutación, de la combinación, inclusive ahí la variación cuando aparece el total, y por lo tanto ustedes pueden ir también haciendo ejercicios. Hay algunos de estos que se repiten, pero otros son diferentes, por lo tanto ahí vamos sacando distintas perspectivas de posibilidades de ejercicio para captar si son combinación o permutación. Lo que le aconsejo es que cuando vean los videos, ¿cierto?, y la persona pone el enunciado ahí, párenlo y digan, a ver, léanlo con calma y digan, a ver, ¿interesa o no interesa el orden? Y así, si interesa el orden, ya es permutación. Si no interesa el orden, es combinación. ¿Se repiten o no se repiten? Ya, y por lo tanto hay que aplicar esta formulita. Entonces, a lo mejor ya, ¿cierto?, con esta clase podría ser que ya estén en condiciones de aplicarlo así. O si no, obviamente vamos a esperar, ¿cierto?, hasta el día miércoles, porque ahí sí que vamos a hacer ejercicio más, obviamente porque ya pasamos todo lo que es contenido, lo que se podría hablar, y ahora ya empezamos simplemente a presentar ejercicio para que ustedes lo vayan desarrollando, que yo le voy a ir preguntando, oye, ¿esta es combinación o permutación? Ya, ok, y ahí de a poquitito vamos avanzando, ¿ya? Para que soltemos la mano. Correcto, eso, para que empiecen a soltar la mano, ¿cierto? Porque la evaluación... Es que me gustó esa frase que dijo, soltar la mano. Sí, o sea, bueno, o hacer más ejercicio en realidad, ¿cierto? Para que se entienda mejor. Ahora, bueno, a partir ya de mañana van a poder ver la evaluación y se van a dar cuenta que obviamente hablamos de permutaciones, combinaciones, distintas alternativas, entonces simplemente, si uno capta bien el tema, está clarito que nuevamente a todos los grupos les va a ir bien. Así que eso es lo que esperamos, ¿ya? Así que chicos, quedamos hasta aquí y nos vemos el miércoles, ¿está bien? Ya, profesor. Sí, profesor. Ya, profe. Cuídense mucho. Voy a dejar Igual a de, ustedes, gracias. voy a dejar de compartir Chau. y dejar de grabar. Chao. Chao, chao, chao. Que estén